Muy Buenos bien, días. buenos días. Hola a todos, buenos días. Qué bueno verlos por acá. Esta es nuestra segunda sesión donde estamos hablando de cuestiones de, pues, el uso de inteligencia artificial y un poco desmitificando. Recuerdan que la clase pasada también estuvimos hablando sobre qué es inteligencia artificial, qué no es inteligencia artificial, cómo se define y que aunque pareciera que es algo que a lo mejor entendíamos muchísimo, nos dimos cuenta de que hay cosas que pensábamos que era inteligencia artificial y que realmente solo es una cuestión como de herramientas de automatización de procesos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es bastante útil para ustedes porque van a estar inmersos en un mundo en el que, bueno, yo también, se está usando cada vez para, pues, más tareas, más como herramienta de apoyo para más cosas. Y tampoco quiere decir que todo lo que tenga que ver con computación ahora o con estas tecnologías que sirven de ayuda, pues no quiere decir que todo va a ser inteligencia artificial. Entonces, bueno, voy a compartir mi presentación de hoy porque la clase de hoy va eh, pues, el arte de la inteligencia artificial, ahora específicamente centrándonos en cómo construir prompts, que son estas entradas que nosotros le damos a las diferentes herramientas de inteligencia artificial, con la finalidad de que podamos optimizar las interacciones y los resultados que obtenemos, porque al final sí son una herramienta para nosotros para utilizarlas, qué mejor que tengamos una manera más ordenada de usarla y de obtener resultados que sean mejores y más adecuados a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, bueno, yo soy la profesora Norma Zabaleta. Recuerden que esta es la segunda sesión. La siguiente semana será nuestra última sesión donde vamos a estar hablando de cuestiones de inteligencia artificial en su sesión de clase de habilidades digitales. Los objetivos del día de hoy son varios, pero pues me gustaría mucho que después de esta clase podamos comprender la importancia que tiene que nosotros seamos más detallistas y que tomemos con mayor seriedad el hecho de, bueno, usar la inteligencia artificial, claro, pero específicamente para las inteligencias artificiales generativas que nos sirven como apoyo, que podamos tener cuál es el impacto, la conciencia de cuál es el impacto y la importancia de tener estos prompts que son la conexión para tener mejores respuestas, que podamos identificar los elementos clave de un buen prompt y de un mal prompt, que veamos que es importante tener claridad, contexto, instrucciones específicas. Vamos a ver ejemplos de esto, que podamos distinguir entre diferentes tipos de prompts, porque ahora es algo que es requerido. Si ya la vamos a estar usando, ya saben que así funciona esto para ir entendiendo el mundo, poder clasificarlos, poder saber cuándo vamos a tener un prompt abierto, qué tipo de información se nos va a dar, qué tipo de información nos va a regresar esta herramienta, si damos un prompt cerrado, si le damos contexto, si es algo más progresivo, también cuál es su diferente aplicación en distintos escenarios. También vamos a estar viendo algunas estrategias efectivas recomendadas y hoy en día pueden entrar a ustedes también a buscar videos y demás que les van a hacer recomendaciones sobre estrategias efectivas para que ustedes construyan prompts. También vamos a estar redactando y haciendo ejercicios prácticos hoy y también analizando cuándo algo va a ser un buen prompt y cuándo no. Y finalmente, como la clase pasada, también vamos a reflexionar sobre el impacto de la construcción de prompts y el uso responsable y ético, que eso actualmente recordemos que no es algo que esté regulado como tal, que tampoco es algo que dentro de la ética y nuestro uso de las herramientas, pues tenga una base o algo que se enseña en las escuelas o que alguien te cuenta, ¿no? Esto es algo nuevo que va a ser necesario para que también fomentemos nuestro pensamiento crítico en su aplicación, que al final somos humanos utilizando estas herramientas que fueron creadas por humanos y que tienen, y veíamos que tienen y heredan, y pueden replicar y pueden amplificar los sesgos para bien y para mal que existen en el mundo, ¿no? Y la semana pasada, recuerden que estuvimos trabajando con el tema de desmitificando la inteligencia artificial, vimos conceptos claves, herramientas y uso responsable de ella. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cómo definíamos inteligencia artificial?
¿Se acuerdan que les comentaba que aunque si bien nos enfocábamos en estar trabajando con herramientas tecnológicas que emularan el comportamiento inteligente de los seres humanos o que si reemplazaran tareas que requieren alguna inteligencia o ingenio, no solamente se inspira en comportamientos inteligentes humanos, que también se inspira en comportamientos inteligentes que vemos en el ambiente. Joan, tú puedes consultar la clase de la semana pasada en la lista de reproducción que viene en el canal de la universidad. Ahí están las clases de todas las habilidades digitales y también puedes acceder, creo que desde la plataforma de tu trabajo en el Classroom. Y bueno, veíamos eso, ¿no? Que se inspira en comportamientos inteligentes, porque de estos comportamientos inteligentes intenta o intentamos crear algoritmos que solucionen problemas, que automaticen procesos y que esté basado en este comportamiento inteligente. Y también que atienda y que haga estas actividades que nosotros consideramos inteligentes, cómo es conducir un auto, cómo es moverte en el espacio, cómo es analizar datos, cómo es clasificar imágenes, clasificar audios, responder, tener una conversación. Todo esto que nosotros llamamos inteligente o que vemos como comportamientos inteligentes, ya sea desde el ámbito de hacer análisis de datos como los comportamientos físicos, los robots y todo esto, en eso se inspira, ¿no? Y tiene muchas vertientes, muchas ramas y diferentes enfoques. La clase pasada terminamos nuestra clase hablando sobre estas recomendaciones para uso responsable, que al final hablábamos, por ejemplo, lo último que decíamos es mm, del mantener la privacidad, ¿no? ¿Qué era información sensible o qué no era información sensible con estas herramientas de inteligencia artificial? Y les comentaba que pues cada quien sabe qué información es sensible para su persona, pero principalmente cuestiones como datos bancarios, a lo mejor hasta direcciones o cosas más personales que puedan ser filtradas o que puedan ser usadas que no queremos que salgan, lo que sea, pues tener cuidado de no compartirlas, ¿no? Esa es una de las recomendaciones. Y también recordar, bien importante, que no es la verdad absoluta y que tampoco es el diseño, si estamos trabajando para generar diapositivas, por ejemplo, no son las diapositivas mejores, no demos como por hecho que lo primero que nos van a dar estas herramientas generativas, pues va a ser mejor, ¿no? Ya sea como para resumir o para crear imágenes, crear videos, crear textos, crear ensayos. Siempre tenemos que tener en consideración esta parte de que puede darnos contenido incorrecto, puede darnos contenido que a lo mejor en un plano no tenga sentido, que a lo mejor en un video no tenga sentido, que a lo mejor en música que estamos generando tampoco tenga tanto sentido para lo que queremos crear. Entonces, de nuevo, tomarlo como una herramienta y no como un reemplazo, ¿no? Que es el segundo punto que vemos ahí. Usar estas herramientas, como un apoyo, no como un sustituto. Es algo que sin duda nos va a ayudar a complementar porque pues tiene mayor capacidad de procesamiento de información que nosotros, porque conoce más información que nosotros, ¿no? Entonces, aprovechar esta herramienta para, eh, para hacernos mejores en nuestras actividades y desempeñarnos mejores en nuestras actividades, ¿no? Eh, También esta parte que vamos a estar viendo hoy de la parte de cómo trabajar con los prompts nos va a ayudar a ese cuadrito que vemos en azul, que es personalizar los resultados. Si incluso aunque todos hiciéramos el ejercicio de meter el mismo prompt, no vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? O sea, al final es algo generativo. Sin embargo, sí podemos ayudar a que el resultado tenga un contexto, sea más adecuado a lo que nosotros queremos y eso sin duda depende de cómo vamos a pedir las cosas, que al final también funcionaba cuando nosotros trabajábamos en Google buscando o en algún buscador buscando alguna información necesaria para nosotros o en Google Académico donde buscamos artículos de investigación que se alineen a nuestro proyecto de investigación, pues también en la manera en la que buscamos es también cómo vamos a encontrarlo, ¿no? Incluso en una biblioteca, si te vas a buscar libros,
la manera en la que buscas los libros, el área y demás, te va a ayudar a encontrar aquello que es más adecuado para lo que tú buscas y es parte de lo que vamos a estar trabajando hoy. Otra parte es que sí los invito a que exploren las opciones que se encuentran gratuitas, que aprendan, prueben diferentes herramientas, no se queden solo con ChatGPT, que también traten de utilizar Gemini, que también traten de utilizar otras, para entender su potencial y sus limitaciones, y no solo usarlo, que también se pongan a leer de artículos web que hablen sobre estos, que se interesen en esto, y que su uso sea cuando ustedes necesiten la herramienta. Si no es necesario utilizarla, tampoco, porque recordemos que desde el punto de vista ético y ambiental, eh, toda esta información no está en el aire, ¿no? Está en servidores que están puestos en lugares donde pueden estar, donde tienen una temperatura baja, para poder, porque aparte son computadoras grandes, son servidores muy grandes que están guardando la información. Entonces, no seamos inconscientes en pensar que está por ahí en el aire o que no tiene un espacio físico, porque toda la información que está contenida en estos herramientas de inteligencia artificial en realidad vienen y están guardados en un servidor físico, en un espacio físico, que además requieren de agua para estar en la temperatura correcta para que los servidores funcionen y que están ubicados en una ubicación especial también. Entonces no obviemos, porque al final esto es algo que existe, que si bien no lo vemos porque está muy lejos de nosotros, tiene un impacto ambiental. Entonces considérenlo para usar estas herramientas cuando de verdad es necesario para ustedes, cuando de verdad quieren estar aprendiendo, lo necesitan y es algo que no pueden encontrar en un libro, que necesitan esta chispa de creatividad que les falta, pero pues también respetar uno, los derechos de autor, evitar el uso malintencionado, y ya dependerá de su uso, pero estos son como puntos con los que finalizamos la clase pasada. También nos hicimos conscientes la semana pasada de que esto va a impactar en nuestra profesión, en la educación, en nuestro desarrollo profesional, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, la clase pasada finalizamos pensando en qué podemos hacer para asegurarnos de que la inteligencia artificial se use para el beneficio de todos, y yo creo que es principal y primordial que lo tomemos como una herramienta de mejora, de aprendizaje, de profesionalización y no como un sustituto en lo que vamos a estar viendo, ¿no? Eso es primordial. La clase de hoy, ¿de qué va? De la arte de el arte de la inteligencia artificial, que es construir prompts para optimizar las interacciones y los resultados. Y esta manera de que llamemos arte es porque tiene bastante chiste el hecho de que nosotros hagamos las consultas adecuadas, ¿no? ¿Qué es un prompt? Pues cuando nosotros entramos, por ejemplo, ahí está la captura de ChatGPT, es esta instrucción o este conjunto de instrucciones que nosotros vamos a estar proporcionando a el modelo de inteligencia artificial, que usualmente es un modelo de inteligencia artificial generativo, y que trabaja con texto, claro, porque no olvidemos que, con lo que estamos trabajando y con lo que estamos viendo ahorita y con lo que seguro todos ya han probado, son generadores, bueno, herramientas generadoras, que nosotros damos una consulta textual y que nos da una respuesta. Entonces, el prompt es esta instrucción o conjunto de instrucciones que vamos a proporcionar a un modelo de inteligencia artificial y que la damos con la intención de guiar el comportamiento y la respuesta que queremos obtener de vuelta. No es lo mismo decir una pregunta abierta sin contexto a algo que ya es mucho más enfocado en lo que estemos trabajando. Entonces ya sabemos, ¿no? Puede ser tan simple como pedir, no sé, cuál es. La otra vez vi un uso de este tipo de herramientas que era, por ejemplo, para crear combinaciones de ropa, dando como una mini base de datos de tu ropa que tenías para que te ayudara a crear combinaciones con la ropa que tú tienes, ¿no? Eh, y además, esta persona la usaba no solo creando combinaciones, sino que también decía, quiero que mi estilo de hoy se vea o se sienta urbano o se sienta, no sé, con lo que ustedes quieren, profesional. Y entonces lo que pasaba es que con la mini base de datos que tú le habías dado con imágenes, pues te daba
posibles combinaciones. Y se me hizo un excelente ejemplo de uso donde no solamente estás lanzando preguntas al aire, sino que estás contextualizando con tus datos, que en este caso no son datos sensibles, con tus datos, con tu información, con lo que tienes para aprovecharlo en tu vida diaria, ¿no? A lo mejor eso es algo en lo que no somos muy creativos, en qué ropa usar o lo que sea, y es una herramienta bastante buena que nos puede ayudar en esas tareas, ¿no? Ese fue un ejemplo que dije, vaya, qué creativo, porque fue más allá de solamente hacer una pregunta de, hazme un ensayo de la historia de las matemáticas. Sí, María, ese también es un ejemplo bueno, pero ahí es un tema que qué bueno que lo mencionas, porque te da respuestas muy buenas para crear tu menú semanal, pero recordemos que si tú no le das tu, por ejemplo, peso, estatura, si tienes estudios que te hiciste como de valores de estudios de sangre, análisis de sangre y todo esto, y además una aceptación por un experto que sepa como de las cuestiones de nutriólogo, pues del nutriólogo y todo esto, ahí sí como que sí pediría que cuando son cuestiones que tú vas a, a aplicar en tu cuerpo y que impacta en tu salud, des como una segunda verificación de alguien que sí lo sabe, ¿no? Solo para evitarnos obviar el hecho de que recordemos que no sabe la verdad absoluta y que pueda haber un detallito por ahí que se le pase. Sin embargo, sí, yo también lo he utilizado, por ejemplo, tengo en el refrigerador ciertos alimentos y no sé qué hacer con ellos y yo siento que no combinan porque solamente usaría una parte de ellos. A lo mejor es como tengo esto, esto y esto, ¿cómo puedo crear algo que tenga este tipo de sabores o que se me antoja algo fresco o una sopa y entonces tenerlo, ¿no? Ahora, qué bien, ¿podemos hacer estas actividades sin eso? Sí, claro que sí, pero al final solo es una herramienta para que exploremos, nos da mayor creatividad, nos genera después esta idea que no teníamos de una cosa que podemos crear a partir de otras, ¿no? Entonces sí les pediría que tuvieran ahí solamente esta consideración de si es algo que va a impactar en mi salud como algo que voy a comer toda una semana, todo un mes, sí tener una segunda verificación, nada más para ver que no vayamos a tener un déficit de algo, que bueno, de por sí a veces no es algo muy cuidado, ¿no? Pero bueno, es consideración y también funciona muy bien. Y bueno, estos prompts pueden ser tan simples como les decía, como nada más decir algo como que queremos un resumen de algo, o tan complejo como esto que les contaba de subir las fotos y tener una mini base de datos de toda la ropa que tengo que me genere estilos diferentes, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de cosas que a lo mejor antes veíamos en las películas y ahora podemos estar utilizando en nuestras vidas de manera muy fácil, ¿no? Dice Juana en el chat que esta semana vio como un tipo de evento de IA donde mostraban una nevera que da recomendaciones de alimentos según lo que tenemos y según el objetivo alimenticio al que queremos llegar. Sí, eso ya está incluido. Cada vez estas herramientas, como ahora requieren, los dispositivos están mejor creados para que se pueda tener en dispositivos embebidos un modelo que aprende a partir de los datos. Ahora sí venden refrigeradores que justo tienen este análisis de lo que hay y te recomienda. Y además no solo eso, que también te va diciendo como el tiempo de vida útil que tienen los alimentos de acuerdo a la información de cuándo los guardaste, de cómo se ven, de su color y muchos sensores. Está bastante interesante. Y bueno, ya que vimos un poco de qué es este prompt y a qué me refiero, que es cuando tú envías el mensaje o escribes lo que tú quieres o haces la consulta o copias y pegas la instrucción del examen, que eso no es lo recomendable, o copias y pegas una instrucción de una pregunta o tienes una duda de algo y lo pones o quieres buscar ejemplos para hacer un ejercicio, quieres, por ejemplo, tampoco se fíen de buscar rutinas para ejercicios, ¿no? Eso tampoco lo hagan porque te pueden lastimar. Recuerden que ahí es ideal que tengan el cuidado de un instructor que sepa cuidar las repeticiones, su cuerpo, las posturas. Entonces tampoco se fíen de eso, porque he visto que lo usan. Y desgraciadamente, pues no siempre es lo mejor y no sabemos cómo hacer los movimientos de la manera en que no nos lastimemos. Entonces, bueno, cuidado, ¿no? Entonces, esas instrucciones se dan.
y nos da una respuesta de regreso, pero nosotros queremos que esa respuesta sea lo más cercana a nuestro interés. Entonces, ¿cómo vamos a crear buenas instrucciones de acuerdo a lo que nosotros queremos? Tienen que cumplir ciertas características, tienen que cumplir con ser claros, explicar, aunque pensemos que ahora es más fácil porque necesitamos menos comunicación o menos recursos del español, porque incluso si escribimos mal no se entiende, si tenemos errores ortográficos o gramaticales no se entiende. La realidad es que la parte del ¿cómo se llama este aprendizaje de la lectura y comprensión? Comprensión lectora y todo esto que necesitamos seguirlo teniendo porque al final nos vamos a comunicar con esta herramienta y de nuestro contexto y nuestra instrucción es también el resultado que vamos a obtener de vuelta, ¿no? Entonces, queremos algo o una instrucción que sea clara, podemos, que sea clara, o sea, queremos explicar lo que se espera de la IA de una manera precisa, ¿no? O sea, que nuestra instrucción sí esté claro y que esté claro lo que queremos de vuelta. Si es algo que requiere contexto, porque no es lo mismo pedir la historia de por ejemplo, la historia de la inteligencia artificial no es lo mismo si yo quiero contárselo a mí o si se lo quiero contar a mis papás que tienen 70 años, 80 años, ¿no? Entonces, este contexto es bien importante para aprovechar esta herramienta y que se nos dé en el lenguaje, en el lenguaje que queremos, ¿no? Entonces, es bien importante poder incluir información relevante para evitar también respuestas ambiguas o respuestas que no se adapten a el público o a yo como persona que estoy haciendo mi interacción con la máquina, ¿no? Aprovechemos esto de dar el contexto, ¿no? Y dar instrucciones específicas, definir el formato de respuesta, por ejemplo, si queremos un listado, un párrafo, si queremos código, si queremos aquí aprovecharlo, si lo queremos en HTML, si queremos algo que solamente sea texto plano, sin formato. Ahora he visto, hace unos días hice una consulta y me percaté de que también ya ahora te da respuestas con emojis. Eso es algo nuevo que yo no había visto en mis usos anteriores, por ejemplo, de ChatGPT. Entonces, si queremos respuestas con emojis o si no queremos respuestas con emojis, porque eso no nos importa, si queremos que el formato sea plano, si queremos que el formato o que el estilo sea algo serio, si queremos que sea un estilo que sea más relajado, porque esto sí que lo puede trabajar muy bien, ¿no? Y otra cosa, si es algo muy especializado, de una cuestión en la que sabemos que no hay tanta información, incluso dar ejemplos de respuestas, ¿no? Yo quiero que me des las respuestas de esta forma, en una lista de oraciones que estén formadas de esta forma, porque así es como yo lo voy a utilizar para lo que sea que lo requiera. Entonces, dar ejemplos de cómo queremos las respuestas, dar ejemplos de cómo queremos el estilo, incluso, para sacarle el mayor provecho. Entonces, no basta solo con ser consciente de las características que tiene que tener un buen prompt, sino también queremos conocer qué tipos de prompts hay. Y con esto también nos vamos a guiar para crear prompts que nos ayuden de mejor manera, ¿no? Que obtengamos la respuesta de vuelta mejor contextualizada. Entonces, queda claro que los prompts pueden ser abiertos o cerrados, en el sentido de que nosotros podemos dar una pregunta abierta o una pregunta que tiene una respuesta más acotada. En este ejemplo podemos ver como un prompt abierto una pregunta como la que vemos. ¿Cómo impactará la inteligencia artificial en la educación en los próximos 10 años? Ahora, cuidado, porque es una pregunta abierta, es una opinión casi, que este ejemplo es una pregunta abierta, ¿verdad? No tenemos la certeza de que puede ser, no podemos fiarnos de la opinión de una máquina, entonces sería como una manera de inspirar la opinión que nosotros tendríamos, ¿no? Como, no, no estoy de acuerdo, la verdad, con lo que dice, pero bueno, estuvo interesante hacer esta consulta. O cerrado, por ejemplo, ahí en la primera pregunta damos oportunidad a que la inteligencia artificial genere, que está hecha para eso, ¿no? Genere. En el paso 3, acotamos nuestro prompt porque estamos diciendo, enumera 3 impactos positivos de la inteligencia artificial en la educación. Ya no estamos pidiendo una opinión, estamos puntualizando. Entonces, esto es un prompt más cerrado, que aunque al final
Esto no quiere decir que no estemos usando una inteligencia artificial generativa, porque aunque enumere 3 o te cree un prompt del tamaño que sea con un párrafo y lo que se deje a elección libre, al final ambos resultados que vamos a obtener van a ser generados, ¿no? No tenemos la certeza de que sea algo, sea la verdad absoluta, ¿no? Al final, si nosotros consideramos que nos está dando esta información y que tiene sentido, lo tomamos, si no, pues no. Pero es la manera en la que estamos pidiendo. En el primer ejemplo de abiertos, estamos dando oportunidad de que cree la longitud de el largo del texto como lo prefiera, si vamos a tener viñetas o no, si va a dar ejemplos o no, si te va a dar contexto o no. O sea, al final es abierto. En el de abajo, sí, solamente serán estos 3 impactos que nosotros pedimos y ya. Luego vamos a los contextuales, que ahí es donde nosotros agregamos información previa para guiar la respuesta. Por ejemplo, a lo mejor queremos generar, lo pienso yo, lo voy a usar, imaginemos, para generar problemas de matemáticas, pero yo quiero enfocarlos en problemáticas, a lo mejor son sistemas de ecuaciones que yo quiero adecuar en situaciones de cuestiones de el ingeniería de alimentos, porque se me ocurre y quiero tener problemas de esa área porque voy a dar una clase de matemáticas y mi público está enfocado ahí, pero ciertamente yo no tengo mucho conocimiento de ingeniería en alimentos, pero me gustaría que mi conocimiento de matemáticas se adapte al conocimiento para las personas a las que yo les voy a hablar, para ir complementando su formación, hacer que la experiencia con las matemáticas sea más adecuada a su área y además que vean el uso, que no es lo mismo que yo les hable de matemáticas abstractas a que yo me enfoque a lo suyo. Entonces les doy el contexto, ¿no? Quiero problemas que sean como estos, que son mis ejemplos, pero que sean contextualizados en un ámbito de estudiantes, que sean de ingeniería en alimentos, de tal semestre. Y entonces vamos a obtener de regreso, pues sí, información más adecuada a lo que yo quiero. Sí, claro, voy, Montserrat, la regreso. Entonces, ¿ven cómo cambia el hecho de yo pedir que me genere un par de sistemas de ecuaciones a ahora utilizarlo para yo, sí, generar mi clase, pero además adaptarlo a problemas, ¿no? Del contexto en el que yo quiero. Y de esta manera creo que es súper padre que podamos hacer uso de la inteligencia artificial generativa teniendo y aprovechando las herramientas para irlo adecuando. Y así cada uno de ustedes seguramente tendrá una profesión y un público en el que incluso para ustedes aprender algún tema difícil de acuerdo a su contexto, también pedirlo. Y de nuevo, siempre siendo conscientes de que la información que nos va a dar de regreso no es la más, no es certera, no tenemos esa manera de determinarlo, no hay una métrica que lo mida. Pero, por ejemplo, en esta semana, en el trabajo donde estoy, que yo trabajo en unas cuestiones de la industria eléctrica, y bueno, actualmente las leyes cambiaron y estaban usando inteligencia artificial para, o sea, solo para, fíjense, para aprender sobre las nuevas leyes, pero esta inteligencia artificial y estas inteligencias artificiales no conocen de las nuevas leyes. Sin embargo, ustedes saben que luego, bueno, para los que se hayan puesto a leer contratos o cosas de leyes, luego son textos que tienen muchos términos técnicos. Entonces, lo que sí fue que hicieron fue como cargar un cacho de la ley nueva eléctrica para que les dieran información sobre qué artículos hablaban de tal cosa. Ahora, ¿siempre les dijo algo que era verdadero? No, había veces que les dio la instrucción o les dio la respuesta de que en tal artículo se hablaba de algo y cuando se fueron a buscar, pues no hablaba de eso. Sin embargo, hubo otros casos en los que sí, fueron a buscar en esos artículos y sí estaba, y ahorró el tiempo porque justamente eran cuestiones y detalles que necesitaban para allá. Entonces, en ese sentido, sí ayuda muchísimo como una herramienta, pero no como un sustituto porque todavía tiene errores y tendrá errores siempre, como nosotros, porque al final es una creación humana que tiene información dada por los humanos y pues va a estar propenso a errores.
Entonces, esos serían los contextuales. Das todo el contexto para que te dé una respuesta. Y progresivos. Estos se van construyendo en varias iteraciones para ir refinando la respuesta. Esto es una interacción más como, yo le pedí algo, me da una respuesta, sí me agradó esta parte de la respuesta, pero me gustaría que profundizaras más en esto, te da otra respuesta y son más como estas conversaciones que al final tú decides con qué quedarte y con qué no. Y pero pues es paso a paso, ¿no? Estos son tipos de prompts, entonces abiertos, cerrados, que abiertos y cerrados tienen que ver con cómo haces la pregunta, si es una pregunta abierta o si estás pidiendo determinadas cosas. Contextual, si agregas información para la instrucción que tú estás dando. Progresivo, si tú tienes una conversación en la que vas pidiendo más y agregando detalles que ayuden a refinar las respuestas que te va dando. Y entonces, ejemplos. Ya aquí les hablé de algunos ejemplos, pero vamos a ver más. Y aquí les pongo entre paréntesis qué es lo que permiten, ¿no? Si nosotros queremos respuestas amplias y creativas, los prompts abiertos son una buena opción porque vamos a tener respuestas amplias y creativas. Un ejemplo sería, ¿cómo crees que la inteligencia artificial transformará la educación en los próximos 10 años? O describe una situación en la que la inteligencia artificial pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Y ya, no son preguntas abiertas. Incluso en esta es como, podríamos poner, describe situaciones, ¿no? Y ya te daría más. Otro ejemplo sería de los prompts cerrados. En estos, lo que queremos es nosotros obtener una respuesta específica y estructurada. Si queremos obtener respuestas así, pues vamos a estarlo definiendo en nuestros prompts, haciendo uso de instrucciones más detalladas. Como por ejemplo menciona 3 ventajas y 3 desventajas de uso de la inteligencia artificial en el ámbito laboral. Incluso podría ser como en el ámbito laboral, y detallar más esa parte, ¿no? O el ejemplo 2, ¿en qué año se creó la primera red neuronal artificial y quiénes fueron sus desarrolladores? Ahora, en este ejemplo 2, ¿nos fiaríamos de la información que nos da, aunque la estemos pidiendo detalladamente? No. Lo ideal es que si la información que queremos leer ahí, o que vamos a obtener de ahí, la vamos a usar para una cuestión académica o de clases, o para un ensayo, o para un artículo, o para contárselo a alguien, lo ideal es que verifiquemos eso pues, en internet, ¿no? Es súper fácil, ¿no? Si ya te dio el nombre y el año, pues verificar que solo sea verdad. No te toma más de unos minutos. Y también verificar quiénes fueron sus desarrolladores y bueno, eso está en internet. Entonces, esa es la manera de verificar más rápida, porque pues no creo que si quieren algo así, vayan a irse hasta los artículos de investigación, que ya dependerá si es lo que necesitan, porque es una cuestión más académica, eso sería lo ideal. Entonces, prompts cerrados, buscamos respuestas específicas y estructuradas. Prompts contextuales, aquí incluimos información adicional para guiar la respuesta. Por ejemplo, en los últimos años, la inteligencia artificial ha mejorado significativamente en el análisis de imágenes médicas. Explica cómo los modelos de aprendizaje profundo pueden ayudar a detectar enfermedades en radiografías. Damos el contexto de la inteligencia artificial en imágenes médicas los últimos años y incluso es un contexto todavía que está ambiguo, ¿no? Ya dependerá del contexto, qué tan detallado queremos nosotros una respuesta. O vean el ejemplo de abajo. Según la ONU, más del 60% de los trabajos actuales podrían automatizarse en las próximas décadas. Ya le dimos el contexto de lo que leímos a lo mejor en un artículo. Explica cómo la inteligencia artificial impactará en la creación de nuevos empleos y qué habilidades serán esenciales en el futuro. Ahora, de nuevo, nos va a dar una respuesta y nosotros, humanos, lo leemos y lo aceptamos o no lo aceptamos, porque también podemos decir, no, no me parece, y como no es la verdad absoluta y estamos fijándolo a nuestras creencias, nuestros valores, nuestro conocimiento, pues nos quedamos solo con aquello que nos parece adecuado. Siguiente, prompts progresivos. ¿Estos qué obtenemos con estos progresivos? Pues están construyendo sobre las respuestas previas para guiar el proceso paso a paso. Por ejemplo, explica qué es el aprendizaje supervisado en inteligencia artificial.
Ya, a lo mejor nos da una respuesta, shalala. Bueno, ahora que conoces el aprendizaje supervisado, compáralo con el aprendizaje no supervisado y menciona sus principales diferencias. Y ya, ¿no? Vamos teniendo ahí como una conversación con base en lo que va creando. Entonces, esto está muy padre porque también limita a que se vaya creando sobre lo anterior. Si lo anterior a mí me pareció bastante bueno, pues yo quiero que de eso que me dijo me ayude a seguir creando un hilo, ¿no? O genera una lista con 5 técnicas de optimización en redes neuronales. Y ahora, elige una de las técnicas que mencionaste y explícala con más detalle, incluyendo ventajas y desventajas. Y ya, ¿no? Eh, y bueno, este solo es un ejemplo. Incluso esto es como una interacción un poco más natural si nosotros queremos aprender de un tema nuevo. Y a lo mejor me lo explico, pero hay algo que no me pareció tan detallado, pues de esa cuestión en particular, pedirle más ampliación, ¿no? Y bueno, así es como sería un prompt progresivo. Ahora, recuerden, aquí se los voy a mencionar hasta el cansancio. No importa la manera en que pregunten, el contexto que den, el contexto que den, si son cerrados, si son abiertos, no importa el tipo de prompts que nosotros demos, lo que nos dan como regreso no va a ser algo de lo que nos podemos fiar 100%, ¿sale? Entonces, siempre dar este margen de error que pueda existir y solo quedarnos con aquello que nos hace sentido de acuerdo a lo que conocemos. Por eso es súper peligroso usarlo para cuestiones en las que tenemos desconocimiento absoluto y donde no buscamos una verificación de un experto humano, porque no nada nos asegura que la información que nos va a dar de regreso sea algo verdadero o algo comprobado. Entonces, bueno, pero sí, sin embargo, la idea aquí es que ya esto lo sabemos de la clase pasada, ¿no? Ya sabemos que no nos podemos fiar y que lo mejor siempre es verificar la información. Dice Raúl, entonces los prompts es la información la cual buscamos y describimos, es lo que queremos que nos regrese. Es tratar de centrar nuestra atención en cómo preguntar para obtener una respuesta mejor. ¿Sale? Los prompts son eso, la consulta que hacemos. Lo que tú escribes en ChatGPT, ese es el prompt. Lo que tú escribes en Gemini, ese es el prompt. Lo que tú escribes en DALI, si haces generación de imágenes, ese es el prompt. Es la información que tú escribes de entrada para el regreso. Incluso sería como lo que tú le dices a Google Assistant, lo que tú le dices a Alexa, lo que tú le dices a, ¿cómo se llama? Con las otras asistentes de voz, ¿no? Lo que tú dices, ese es el prompt. Es la información que tú pides y cómo. La instrucción. Sí, es la pregunta. Y bueno, entonces, aquí estamos, ya recordamos siempre, ya sabemos que no es, la información no siempre va a ser la verdadera, pero aquí estamos para tratar de mejorar la manera en la que preguntamos para así obtener respuestas más adecuadas a lo que preguntamos. Entonces, al final esto nos sirve para muchas cosas, no solo para los prompts de aquí, pero la finalidad es crear mejores preguntas para lo de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas de las estrategias que nos pueden servir para crear prompts efectivos? La primera estrategia es tratar de ser específicos. En lugar de escribir algo como escribe sobre la revolución industrial, porque a lo mejor nos pidieron eso de tarea. Y ya escribimos. Escribe, dame información sobre la revolución industrial. Eso es bastante ambiguo, ¿no? O sea, al final no, nos puede dar información que nos interese o no. Hay mucho que se puede decir de la revolución industrial. Entonces, lo que queremos no es solamente que nos hable de la revolución industrial, entonces podemos dar más contexto, ser más específicos y decir algo como explica la revolución industrial enfocándote en su impacto en la producción textil y su relación con el desarrollo del ferrocarril. Y ya lo acotamos, ya nos va a hablar de eso y puede que si nosotros damos el primer prompt, ni siquiera nos hable del ferrocarril ni de la producción textil y que eso es lo que nos interesaba. Y de hecho eso pasa también cuando buscamos en un buscador en un navegador web, ¿no?
utilizamos un buscador y si solamente ponemos revolución industrial, pues nos va a dar mucha información sobre revolución industrial, pero si nosotros queremos revolución industrial en la industria textil, pues ya nos va a dar información más adecuada. Entonces, esto es la idea es tener este conocimiento en mente cuando nosotros vamos a hacer uso de la inteligencia artificial generativa y también en general ya cuando ustedes quieran buscar, son puntos importantes, ¿no? Entonces, ser específicos, vean la diferencia que hay y de hecho, déjenme abrir un chat GPT, por ejemplo. Vamos a compartir esta. Ay, dejé de compartir. Y yo quería compartir otra pantalla. Por ejemplo. Ajá. Y ahí tenemos nuestro prompt. Aquí es donde vamos a ingresar el prompt. Y podemos ingresar el prompt hablado. Sí que sí, claro que sí. Podemos, y aquí nos da ejemplos, ¿no? Pero bueno, imaginemos que estamos trabajando en esto de que queremos sobre la revolución industrial, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a ver qué escribe con solamente darle el prompt de la revolución industrial. Y es como, a ver, escribe sobre la revolución industrial. Y nos está hablando pues, de todo, ¿no? Nos dice que fue, hay que verificar que sí se haya dado en estos ciclos, buscar en un libro o en algún artículo web que esté referenciado para ver si es verdad. Dice que estas fueron sus principales características. Nos da el impacto de la revolución industrial en lo económico, lo social y lo ambiental y ya. ¿Y habló en algún momento de lo textil? No, ¿verdad? Porque, y nosotros a lo mejor es lo que nos interesaba y no. Solo tuvimos un panorama general de eso. Entonces, pues, ¿qué va de eso a lo mejor escribir lo otro, ¿no? Que lo que sí queríamos era lo de esta parte más adecuada a lo que queremos, ¿no? Entonces, esto explica la revolución industrial enfocando en su impacto en la producción textil. Y ya aquí dice, ¿no? Entonces ya nos habla y nos da una información que dice que aquí tenían un sistema que se llamaba así. Yo no confío, yo la verdad si estuviera haciendo esto, voy y lo busco en alguna otra fuente para ver si es verdad que se llamaba así. Veo si de verdad estas fueron las fechas, porque recordemos que es un generador de texto y que a lo mejor si en su codificación por ahí el año se le fue y ya cambió un número. Entonces yo iría a buscar por ahí si eso es verdad. Y ahora lo del ferrocarril, ¿no? Y entonces aquí ya me da una conclusión. Entonces yo la verdad, si yo estuviera usando esto, yo me iría a ver si las fechas son verdaderas y también, dependiendo de que yo quiero sobre el ferrocarril, pues vería si me basta o no. Entonces, este es un ejemplo de lo que trabajábamos. Y entonces, bueno, aquí ser específico. Y nos da información bien distinta, porque no es lo mismo las generalidades de un tema que las particularidades que cada uno vamos a ver, porque podemos ver el mismo tema de matemáticas en diferentes áreas y va a ser distinto, o el mismo tema hablando de inteligencia, pero no es lo mismo verlo en cuestiones de psicología que en cuestiones de neurociencias, que verlo en cuestiones de mercadotecnia, no sé. Entonces, es bien importante dar el contexto y ser específicos. Entonces, aquí también, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿En qué formato a nosotros nos viene bien? Y aquí va, ¿en qué formato lo voy a presentar o en qué formato yo lo entiendo? Porque también hay que conocernos. ¿Cómo ustedes aprenden? A mí me funciona más leer un párrafo de 50 palabras o me funciona más ver una lista de cosas o una tabla de comparación. Entonces ya ahí sabrán, de acuerdo al uso, ¿no? Si es algo para crear, para ustedes crear un material o lo que sea, cómo les viene bien la información o si solamente quieren darse ideas, cómo les va a venir esa información bien. Entonces, si queremos en 50 palabras, porque eso es lo que nos piden, o porque eso es en lo que nosotros trabajamos mejor, o porque esa es la longitud que a mí, que yo sé que con eso me concentro y lo leo mejor,
O bueno, si me viene bien más la tabla comparativa con ventajas y desventajas, y acuérdense después, nos da la respuesta y nosotros decimos, no, o sí, pero voy a buscar este dato porque no me quedó claro, ¿no? Y lo voy a buscar no en la misma herramienta porque puede que ahí no sea la información. Y de hecho pasa mucho, yo lo he usado y de repente es como, esa parte me parece rara y hago la consulta de nuevo y es como, esta parte que tú me dijiste está bien, puedes revisar el cálculo. Y entonces es como, lo siento, el cálculo estaba mal, el cálculo verdadero es este. Entonces no se fíen porque esas cosas pasan, ¿no? Entonces si tienen dudas, sí pueden ahí como hacer esta interacción progresiva, pero si no les da, no les cuadra algo porque ustedes son expertos en cuestiones de mercadotecnia, ventas, o cuestiones de derecho, cuestiones de arquitectura, o cuestiones de código, programación o mates, esa parte recuerden que ustedes son el experto y si hay dudas, pues se van y buscan en las referencias que sí conocen, ¿no? O en un proceso, si quieren una descripción de un proceso paso a paso, pues ver si eso tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí es para indicar el formato deseado de salida, para acotarlo en la manera en la que ustedes quieren esa información, si es en código, si es en una tabla, si es un párrafo, también. Y la otra es esto de la cadena de pensamiento, aplicar la cadena de pensamientos. Por ejemplo, explica paso a paso cómo resolver una ecuación cuadrática usando la fórmula general. Es más, vamos a ver esto porque hasta me llama la atención. Vamos a ver. Y a mí me interesa que aprender, ¿no? Si yo quiero el resultado, pues pongo esta instrucción para que se me explique, ¿no? Y aquí viene, ¿no? Identificar los coeficientes. A es el coeficiente del término cuadrático, B es el del término lineal, C es el independiente, sí va, tiene sentido, así se ve lo que yo estoy aprendiendo. Y aquí dice, dada esta ecuación, me da el ejemplo de cómo son los coeficientes, y pues sí, tiene sentido. Luego vemos la fórmula, aquí la pone, si tiene sentido, calculamos el discriminante es de aquí, B al cuadrado menos 4 y lo vamos viendo, ¿no? Y es como, mira, sí tiene sentido. No es lo mismo que yo le hubiera pedido el resultado a que me lo explique paso a paso. Entonces, si yo estoy aprendiendo y a lo mejor falta esta clase, igual esto me viene bien. Y si me pasaron los apuntes de alguien de clase, pues lo voy corroborando. Y es un uso en el que no me estoy fiando 100% de esto, pero que sí estoy trabajando, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Resolviendo más o menos, y a lo mejor esto ya está dando por hecho que yo conozco algo, ¿no? Pero es como pedir un ejemplo más sencillo o explícame más qué es el Perdón, discriminante. maestra, es La que no pantalla no estamos se viendo ve. la pantalla. Estamos viendo la de la ¡Ay, qué presentación. bueno que me dijeron! Gracias. Eso. Miren, sí, gracias. Esto es lo que estaba enseñando, ¿no? Aquí ya estoy en la misma línea y pedí esto, ¿no? Explica paso a paso cómo resolver. Y pues me lo explica. Pero de nuevo, irlo verificando con si tengo apuntes de la clase, si ya tengo esa resolución que la hice a mano para ver si me equivoqué. Y de nuevo ir como no dando por hecho que lo que me dice es verdad. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? O no es lo mismo decir como la otra cuestión que acá estábamos viendo era esta, ¿no? Que decía, determina si el número 73 es primo. Entonces, podría yo a lo mejor nada más quedarme con la siguiente explicación, que es como 173, ¿no? Ahora nos pasamos. 173 es primo. Dice, sí, que es un primo. Y aquí me dice la verificación, ¿no? Y hasta me da la información de por qué y por qué no. Pero aquí yo tendría que ir leyendo y decir, si es cierto, si es cierto, no es divisible entre 5, entre 7, entre 11. Y entonces es primo. Pero vamos a ver cómo me daría el resultado si yo pongo explícitamente determina y dame el análisis, ¿no? Para determinar si es primo, seguimos estos pasos. Es divisible entre uno y sí mismo, ¿no? Verificamos si es par, no es par. Encontramos su raíz cuadrada, tiene una raíz aproximada. Entonces vamos a buscar un primo que sea menor o igual a 13. Y ya, ¿no? Sería entenderlo. Ahora,
aquí me lo está explicando de una forma, si son cálculos, tendría que irme a verificar que los cálculos si van bien y demás, ¿no? Este es otro ejemplo. Ahora vamos a seguir compartiendo esta. Y para algunos procesos, cada quien sabrá sus procesos de cuando determina qué, y a lo mejor puedo usarlo como una herramienta que va guiando. Pero de nuevo, vean la diferencia entre respuestas que me da con una cosa o con otra. Entonces, pequeños detalles hacen la diferencia. Y ahora, si mañana hacen exactamente la misma pregunta, como es algo generativo, pues no les va a dar exactamente la misma o con las mismas palabras, porque esa es la característica de esto, para que lo tengan en cuenta. Ahora, si ponen exactamente la misma pregunta, seguramente van a tener resultados muy similares porque he tenido muchos estudiantes que la usan y me entregan y es como, vaya, esto es casi el mismo formato. Sí varían las palabras, pero la forma, la manera en que da la información es muy similar y ya con eso se sabe. O hay palabras que también es como palabras que incluso a veces me molesta porque es como no borran la parte final de que luego te da, que dice como, ahorita les voy a comentar. Siempre como en conclusión y ponen un párrafo de conclusión de lo anterior y es como, esto es sospechoso, todos me pusieron una conclusión que yo no pedí y que querían ahí, en resumen o en conclusión, de acuerdo con, y es exactamente lo mismo y es como, sí, no son las mismas palabras, es verdad, pero tiene en resumen y es como, Dios, no. Y me dice Gloria, maestra, ¿los servidores de información son los mismos para todos los generadores de IA? No, cada uno posee su propia información. Sí, no son los mismos servidores, porque incluso no están ejecutados en las mismas tarjetas en las que se ejecutan. Sí, depende mucho. Y recuerden que son proyectos, por ejemplo, está OpenAI, está Google, está este nuevo que salió, DeepSeek, que tiene otros fundadores y otro equipo de trabajo. Entonces depende de eso. Adelante, César. Gracias, maestra. Fíjese que yo en mi teléfono le escribí si el número 173 era primo y me indicó que no. Lo hice desde la computadora y en la computadora me dice que sí. ¿Por Solamente... qué creen que pase eso? Ay, qué gracias por hacerlo, César. Vayan haciendo las mismas consultas. Recuerden que no es la verdad absoluta y que no es una calculadora, entonces va a tener fallas. Recuerden que trabaja con texto y hace generación de texto. Entonces puede dar el caso como a César, que hizo la consulta en el celular nada más de curioso y le dijo que no es primo. Y luego nosotros vimos cómo se desarrolló toda una cadena, vamos a volver a verla, donde sí es primo. Compartir esta pestaña. Aquí dice, no es divisible por 13, no es divisible por ningún número primo menor o igual a su raíz cuadrada, no tiene divisores, solo uno de 133, entonces es primo. Pero a César le dijo que no era primo, ¿no? Entonces, tengan cuidado porque aunque te diga las cosas con esta generación de texto que tiene sentido, porque para eso está hecho, para que lo que te dice tenga sentido. Adelante, Abel. ¿No sería ahí, maestra, por ejemplo, en esa pregunta en el teléfono, en cuestión de matemáticas, el número tal es primo? ¿Puede ser? ¿Un poco más la consulta? Sí, sí, justo. Y a veces, aunque le des contexto suficiente a Abel, va a pasar que a algunos les va a decir que un número es primo, por ejemplo, y otro no. O un código. Me ha pasado que yo pido un código básico para generar, para leer una imagen o cosas que a veces se me olvidan, que a veces yo consulto también en internet, instrucciones de código, ¿no? Y me da una instrucción que ya está desactualizada y se la vuelvo a pedir y ya me da la nueva. Entonces también tiene fallas, eso, ¿no? Dice Yolanda, en Gemini me pone que sí es primo, sí. Sí, o sea, eso pasa, pero aunque lo digan aunque pongan a tres generadores o tres inteligencias artificiales distintas y hagan la misma pregunta, para cuestiones así, pues no,
no se fíen, no importa que todas coincidan porque puede ser la coincidencia nada más de que todos te dicen que sí a algo que en realidad es no. Entonces, ahí tengan mucho cuidado cuando están trabajando con algo que se sale de sus dominios y que son incapaces de verificar, porque entonces no van a poder asegurar que aquello es verdad y además no tienen herramientas para verificarlo. Por eso se utiliza como una herramienta más como para apoyo de aprendizaje, pero no que lo reemplace, ¿sale? Porque no va a funcionar así. Dame un momento. Bueno, sí, adelante, Cecilia. Entonces, con esto que comentaba, profesora, si se utiliza como una herramienta para traducir un idioma, que yo tenga un archivo, un texto en español o en cualquier idioma, lo quiera traducir, por ejemplo, o bueno, más bien del inglés al español, y yo no domino como el inglés, ¿qué tan factible sería hacer o usar ese tipo de herramienta? Es factible si lo combinas con un traductor. O sea, por ejemplo, usar Google Translate o algún otro y lo vas combinando, o sea, tú lo pones en tu herramienta, pero también a la par con un traductor. Ahora, sabemos que a veces los traductores hay ciertas palabras que no hacen esta traducción ideal de la palabra o del contexto, ¿no? Entonces, al final es factible, te va a ayudar, claro, pero necesitas verificarlo, porque aunque a lo mejor la idea general, si no es algo tan específico, y igual y la idea general la vas a entender, ¿no? Y te lo va a decir. Y te puedes quedar con ello porque no es específico ni importante ni nada, ¿no? Te quedas con ello. Pero si es un artículo de investigación o algo así, lo ideal es que sí te tomes varias herramientas de traducción y de hecho eso aplica, aunque tomes un traductor que sea muy bueno, es tomar varios para ir viendo, ¿no? Entonces, sí es factible, Cecilia, de hecho es uno de los usos bastante buenos que tiene, pero aún así hay un margen de error ahí. Adelante, Javier. Hola maestra, ¿qué tal? Lo que estaba comentando ahorita la compañera de un traductor de inglés, como usted acaba de comentar, es de acuerdo al contexto, porque como en el español tenemos una sola palabra que de acuerdo al contexto le da diferente significado, ¿verdad? Entonces, ahí con inteligencia artificial, yo lo he buscado y regularmente tiene, por decirlo, da muy superficial y no ayuda suficiente. Entonces, bueno, yo lo digo porque ahorita que estoy estudiando inglés, como Canoa lo producen y lo dicen Canoa, pero ellos tienen en Canoa como tragadero para puercos, o un animal. Y entonces en otro nosotros ellos lo ponen canal como tragadero y nosotros tenemos como canal de un canal para correr agua o algo, ¿no? Entonces, yo inteligencia artificial más que nada lo utilizo como para darme más o menos una idea y después investigar más, como dice usted, en Sí, internet y ampliar un poquito más el conocimiento porque sí hay bastantes errores a veces que ni yo le sí, entiendo. justo. Gracias, Javier, y gracias, Cecilia. Esa es un buen uso que se le da, pero de nueva cuenta, no fiarte 100%, ¿no? Igual, incluso como utilizar varios y aparte un traductor para hacer la traducción, ¿no? Por ahí dice Raúl que no es primo debido a que su resultado no es entero. Un número primo es aquel que solamente puede ser divisible entre uno y entre sí mismo. Si tiene por ahí otro divisor, entonces ya no es primo. Por ejemplo, 9 no es primo porque es divisible entre 3, entre 9 y entre 1. Ya también tenemos que es divisible entre 3. 7 sí es primo porque es divisible entre 1 y entre 7 y no tiene más. Entonces, eso es lo que se buscaría. ¿Cómo lo buscaríamos con el 173? Si hiciéramos un algoritmo de programación, por ejemplo, que fuera probando uno por uno, todos antes de 173, la respuesta sería una respuesta en la que vamos a confiar plenamente porque pues está haciendo una iteración y está haciendo la división en cada uno. Entonces no hay manera de que falle, te va a dar la respuesta. Pero vemos que aunque este ChatGPT pueda hacer algo similar, tiene errores porque es generador de texto. Entonces, al final, con cuentas, código y demás, aunque muchas cosas funcionan, va a tener y va a estar propenso a errores. Sin importar que le des el contexto adecuado
o que hagas la instrucción muy simple, va a estar propenso a errores. O aunque le pidamos el paso a paso, va a estar propenso a errores. Adelante, Javier. Perdón, maestra, dejé la mano Ah, levantada. ok, vale. Sí, y Disculpe. dice ahí Lady que supuestamente DeepSeek es una versión buena. Es una versión nueva, diferente, que según es más potente, pero que la manera de buscar también es distinta. Entonces, bueno. Dice, y también dice Lady que ella siempre prueba 3 respuestas de chat, Copilot o Deep. O sea, está bien, esa es una manera de verificar. Ahora, aquí también es importante evaluar qué tanto vale la pena estar haciendo tantas verificaciones de algo en lugar de ponerme a buscar en un artículo académico que tenga buenas referencias o leer el libro que me encargaron en la escuela o simplemente a lo mejor si es una opinión, pues yo ponerme a leer y dar mi opinión, ¿no? Entonces hay que estar siempre haciendo el balance de cuándo vale la pena y cuándo no. Porque pues ahí recuerden que aunque pudiera pensarse que es una consulta muy fácil de unos minutos o unos segundos, en realidad hay bastante trabajo detrás de gasto de computacional y demás que pues está implícito y que no vemos y que no nos van a decir porque al final la información que nosotros estamos consultando en estas herramientas sirven al modelo para seguirse entrenando. O sea, al final ganan con lo que nosotros hacemos. Entonces, aquí les puse unas estrategias, una imagen que encontré en internet sobre estrategias para crear prompts efectivos. Y tenían estas abreviaciones que me parece importante y que no solamente aplica para estar trabajando en cuestiones de inteligencia artificial, sino para plantearnos en pregunta lo que nosotros queremos, ¿no? Vean, aquí es como tarea, acción y objetivo. Define esta tarea, indica esta acción, aclara este objetivo. Como ir construyendo nuestras prompts, ¿no? Rol, tarea, formato. Actúa como crea una tarea y muestra en formato tal. Y explica este problema indicando el resultado y pide la solución. Y también, ¿no? Contexto, acción, resultados y ejemplos. Da el contexto, describimos la acción y luego pedimos aclaración de los resultados y pedimos ejemplos. Son algunos ejemplos, maneras como estructuradas de ir haciendo nuestros prompts, ¿no? Y bueno, parte de la práctica guiada era esto que estuvimos hablando y que de verdad, o sea, muchas gracias César por compartirnos que te había dado otra información, porque es justo las cuestiones que a veces no vemos, pero que sí quiero que sean conscientes de que existen, ¿no? Y que pueden tener la mala suerte de que para el mismo problema que ustedes tenían que entregar, que usaron la misma herramienta y que les da el resultado erróneo y así lo mandan y entonces, ¿cómo que solo conmigo falló? Así pasa. Entonces, no se confíen, traten de usarlo como herramienta y traten de verificar aquello que van usando, que tiene que ver con resultados exactos o que pueden ser exactos. Y si son opiniones, pues también elijan aquellas opiniones que vayan de acuerdo con sus valores y sus creencias. Adelante, Hilario. Sí, maestra, buenas tardes. Solo quería comentarle que, bueno, bueno, tal vez no ayude mucho, pero es como un dato interesante que en Gemini, si uno, por ejemplo, quiere pedirle que cambie el color del texto, no lo permite. ¿No permite que cambies el color del texto? Así es, maestra. Ujú. Sí, pues datos curiosos, ¿no? Hay cosas que vamos a tener así, porque recuerden que se está generando igual cuando pedimos que se generen imágenes, incluso en la versión de ChatGPT que es para imágenes, pues también no siempre va a crear lo que nosotros queremos, pero a veces nos crea buenas inspiraciones o sea, una manera de inspirarnos para lo que queremos, ¿no? Y bueno, continuando, veíamos aquí esto de la práctica guiada, que era un poco más como ir viendo esto que les decía y con la esperanza de que pasara lo que pasó, que es que viéramos que algunos nos dan una respuesta y otros otra. Entonces tengan cuidado con eso. Y desafío, esta es la actividad. Ayúdenme en el chat a convertir estos malos prompts en buenos prompts. Por ejemplo, ahí tenemos el primero que dice, dime sobre tecnología. ¿Cómo lo podríamos mejorar?
Adelante, Hilario. Podría ser, dime sobre la historia de la tecnología dentro de sus avances, siendo importantes, cómo ha funcionado a través del mundo y qué beneficios ha traído, ¿no? Sí, muy bien. Y aparte, si lo queremos en un formato específico, ¿qué podríamos decir? Podríamos decirle que nos lo pudiera dar en formato HTML o incluso que pudiera ser justificado y Ajá, también que pudiera decir que tenga comillas, puntos en diferentes intervalos. ajá, muy bien. Bien, es un ejemplo. Lisette, ajá, adelante. Bueno, justamente la tecnología es muy ambiguo. Podríamos especificar en qué campo lo Exacto. queremos, ¿no? O sea, como mencionaba alguien ahí, en el cambio de la tecnología en el ámbito de la medicina, de la construcción. O sea, Exacto. ser específico en qué parte y a lo mejor también en qué punto de la historia o en qué punto del tiempo, ¿no? O sea, la tecnología en el ámbito de la medicina, en el campo oftalmológico en los últimos 10 años. Justo, muy bien, gracias, Lisette. Exacto. No es lo mismo hablar de tecnología en general que hablar de tecnología cuando a lo mejor estamos viendo cuestiones de tecnología en, no sé, piénsenlo. Cuando ven tecnología, cuestiones tecnológicas en su educación básica, no tiene nada que ver que cuando tú ves tecnología y estás en una carrera de ingeniería en sistemas, o ves cuestiones de tecnología y estás en medicina, o en psicología, o en derecho. O sea, las cuestiones tecnológicas, incluso las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar en esos diferentes nichos, son distintas, ¿no? Entonces, tal cual, eso es bien importante, ¿no? Si voy a hacer una pregunta sobre algo general, ser consciente de, ok, ¿por qué me pidieron investigar eso? ¿En qué estoy estudiando yo y qué es lo que me interesa saber de eso, ¿no? Incluso dar el contexto como, háblame de tecnología, teniendo en cuenta que soy un estudiante de 5º semestre de la carrera en no sé qué y que voy a usar eso para tal y tal tarea. Incluso cuestiones básicas, ¿no? ¿Qué es tecnología? Si preguntamos qué es tecnología, pues va a ser una definición por ahí. Ahora, si solamente queremos un concepto, lo que recomiendo es que consultemos un diccionario. Si solo queremos una palabra, ¿sale? Por ejemplo, ¿no? Si solo lo vamos a usar para eso, no vale la pena tener el gasto computacional de una herramienta de generación de texto para solamente tener una definición. Si nos interesa más detalles históricos, cómo se conectan y cosas así, pues a lo mejor. Pero sí, eso sí es una recomendación, ¿no? Si lo que a mí me interesa es saber una definición, pues vamos a buscar un diccionario, que todos tenemos acceso a un diccionario súper rápido y fácil en Internet. Y que son personas que se reunieron y que cada tanto se organizan para ver si la definición sigue estando en el contexto en el que está, teniendo la misma definición, o si ya cambió, si ya varió, ¿sale? Es una recomendación. Y dice Abraham, hazme un resumen de este libro mejorado. Por favor, elabora un resumen detallado de este libro, destacando sus temas principales, personajes clave y trama central. Eso también puede ser. Ahora, recuerden que también tenemos limitaciones de texto. Y entonces, por ahí, y si queremos el resumen de un libro, también verificar si lo que nos da como resultado tiene sentido con otros resúmenes en Internet. Hay páginas donde podemos encontrar resúmenes de libros, de todos, de muchos libros. Y recuerden que esos resúmenes están basados también en la percepción de las personas que hacen el resumen. Entonces, comparar. Hazme un resumen del libro del capitalismo, dice Ivonne. Ujú. También puede ser. Y dice Víctor, ¿qué tan importante es colocar, por favor, en un prompt? O ayúdame. No es importante, no. Digo, es una cuestión a lo mejor como más de que ustedes se sientan cómodos, pero en realidad da lo mismo. No es importante porque quien está del otro lado es una arquitectura, un modelo que está trabajando con la información. ¿Sale? Bien, justo. Ahora lo siguiente es, dame consejos sobre programación. ¿Por qué creen que eso es ambiguo? ¿Qué necesita ese prompt para ser mejor? Consejos de programación. ¿Cómo podríamos contextualizar, mejorar ese prompt? Adelante, Saúl. Digo, Raúl. Ajá.
Sí, maestra, le podemos comentar, dame la información de programación dentro del programa Visual Basic de tal grado, como usted comentó, con Ujú. estas características, qué es lo que debe de contener, qué no debe de contener, y por último, igual podríamos ponerle, este formato lo necesito para HTML, no sé, o blog de notas. Ujú. Súper. O a lo mejor si es de programación, hay que darnos cuenta que programación y saber programación y tener un consejo sobre programación no es lo mismo tener un consejo para un programador inexperto que para un intermedio, que para un avanzado, ¿cierto? Entonces, si queremos un consejo sobre programación, tendríamos que contextualizar y con eso lo mejoraríamos, ¿no? Dame un consejo sobre programación avanzada y además, como dijo también Raúl, indicar el lenguaje de programación y además indicar algún uso específico que se le está dando al lenguaje, ¿no? Y ahí también dice Ivonne, dame consejos sobre programación tomando en cuenta que no sé nada sobre el tema y mi computadora es de 1980. Sí, ¿no? Ahí lo estamos súper contextualizando. Sí, muy bueno. Dice José, cuando se revelen las máquinas, ChatGPT me lo va a agradecer y me salvarán. Pero no es una máquina, no es un robot, solo procesa texto. De todas formas, tampoco seamos groseros con la máquina. Hazme un resumen de este libro, que es el siguiente prompt. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo mejoramos eso? Imaginaos que ya sabemos qué libro es, ¿no? Hazme un resumen del libro 100 años de soledad. ¿Cómo mejoramos eso? Adelante, Sebastián. Hola, buenas tardes. Pues se le pediría, no sé, que un resumen de este libro resaltando a lo mejor ciertas ideas o ciertos conceptos sobre el autor, ¿no? Algo así. Ajá. ¿Qué otro detalle podemos agregar al resumen de un libro? La longitud del resumen, ¿no? Si queremos un resumen con tantas palabras, si queremos un resumen, justo como dice Sebastián, que resalte ciertas actitudes del autor, o que dice, hazme un resumen del libro 100 años de soledad, tomando en cuenta que estoy en colegio y que solo sea de una cuartilla. Es una buena opción. O de 5 cuartillas, también dice Marco ahí, sí, tomando en cuenta los eventos principales, ideas y que este sea de 5 cuartillas. Ujú. Y ahí, por ejemplo, Montserrat dice, destaca puntos importantes, personajes principales, profundiza en aspectos sociales, extendiendo con lenguaje formal. Entonces también esa es una opción que queremos. Ahora, ¿nos dirá la verdad sobre lo que dice el libro? No, no siempre, no lo podemos confirmar. Entonces, de nuevo, es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, sí, a lo mejor le atina y nos da un resumen súper bueno y creativo y nuevo y distinto a lo que encontramos en Internet, pero al final sí es bastante útil que vayamos a revisar otros resúmenes que están por ahí, videos al respecto y decir, ah, mira, sí, sí coincide, perfecto. Adelante, Javier. Creo que lo más conveniente sería leer el libro, ¿no, maestra? Totalmente. Gracias. Sí, totalmente. Al final, sí es una herramienta súper buena, generativa, de verdad que sí. Incluso a veces para lo que yo la uso algunas veces, cuando doy clases es para que me proponga actividades de ciertos temas, así como actividades cuando no ando muy creativa yo, y ya, ¿no? Me ayuda. Pero al final es más como para herramientas que yo uso. Porque sí, pues sí, como tal. Si voy a pedirle el resumen de un libro y luego voy a tenerme que ir a leer todos los resúmenes que sí existen, que personas que los leyeron sí lo han hecho, pues sí, ¿no? Justo dice Araceli, pues leer el libro y luego pedirle a la IA un resumen y ya saber si es real. Pues sí, también. Dice Abraham, podría subir el archivo en PDF del libro y es que lo puedes conseguir o lo tienes y decir que te dé un resumen del texto del archivo. Eso también funciona muy bien, tal cual como dicen. Tienen ahí un límite, pero si ustedes tienen un texto corto, es más probable que sea menos propenso a errores si ustedes dan el texto y a partir de ahí obtienen los
resúmenes porque es muy bueno trabajando con texto, entonces tal cual. Dice Elizabeth, yo uso para recordar lo que aprendí para poder explicarle a mi hija y más cuando son ejercicios de matemáticas. Sí, funciona, pero para cuestiones básicas y recuerden ir ahí revisando los pasos que tengan sentido porque pueden equivocarse en cuestiones que no son texto. Que ella puede leer PDF. Según yo, la versión que no es gratis de ChatGPT, también me parece que Gemini, a ver, déjame ver que ya me voy acá. Sí, también además a partir de imagen, código o así, podemos copiar imágenes en ChatGPT, PDFs me parece que también, pero la versión que ya se paga. Pero si puedes copiar el texto, con el texto es muy bueno. Copilot también creo que funciona. Ajá, también ahí Carlos Luis lo mencionó. El resumen del resumen que subí. Bueno, al final, el último prompt que dice, dame información sobre Marte. Indícame 10 descubrimientos acerca del planeta Marte que hayan sido confirmados por la NASA en los últimos 20 años. Uy, suena muy específico. Ajá, dice Cecilia que también funciona ChatGPT, pero cuando te linkeas con un correo. O sea, cuando accedes con tu cuenta de correo de Gmail o de un correo. Entonces, si queremos información de Marte, pues, ¿para qué, no? Y a lo mejor, imagínense que solo damos esta información y queremos información de Marte, pero para explicarle a alguien de primaria que está hablando de los planetas y me da información así que no va a entender, que no sabe qué es la NASA, que no sabe qué es muchas cuestiones de las investigaciones nuevas, porque pues, no sabe que estudiar la superficie de Marte tiene repercusiones y demás, ¿no? Entonces, eso sí es importante contextualizar, a lo mejor sobre Marte y otros datos más como de información generales, su tamaño, o qué otra cosa podríamos preguntar. También, sí se me ocurre eso. A ver. Ay, había perdido la llamada porque estaba en la presentación. La composición de Marte, su gravedad, exacto, ¿no? Entonces ya dependerá, pero lo importante siempre es ir concretándolo, especificando más y dando contexto, dando la información de para quién lo queremos, especificando también la salida que esperamos, si es una lista, si es un párrafo, etcétera. Y además, considerando que es un generador, para lo cual puede fallarnos en cuestiones exactas, como de datos comprobados, como datos sobre Marte o como un resumen de un libro, lo que sí está muy bueno es usarlo para cuestiones creativas y para inspirarnos. Entonces también esa es una buena opción. Dime cuántos planetas hay, cuáles son sus características, podría ser, ajá, un cuadro comparativo entre Marte y la Tierra, y ahí podrían, no sé, agregar su tamaño, su gravedad, sus características. Dice Montserrat, dame 15 datos curiosos verificados sobre Marte contrastado con la Tierra para mejorar la comprensión. Sí, también. Entonces, vean cómo, pues algo así no nos da mucha información y que si queremos algo específico, pues dar justo el contexto específico. Y también otra forma es, si lo ponemos como lista, si pedimos cosas como referencias, la información que nos da de vuelta, también pensando en que sea algo que podemos verificar más fácil, si es que tenemos que verificarlo, ¿no? Si es más como de opiniones, pues ya cada quien decidirá si coincide con la opinión o si no. Pero también una vez, ¿qué les iba a decir? Una vez se me ocurrió hace algún tiempo pedir información sobre, o sea, pedir así como cuestiones que tenían que ver con recetas de cocina para como ciertos alimentos, ¿no? Y le pregunté así como que me diera los ingredientes y cuánto. Y cuando me di cuenta, para una ensalada o algo así, había puesto como que 4 zanahorias y demás. Y cuando vi las proporciones, dijo, esto está muy raro. Si yo me fiara para comprar y hacer mi despensa con esto que me dio para algo específico que le pedí, sería como muchísimo.
pero eso yo, si no lo hubiera, no me hubiera puesto a leerlo a detalle, ni me percato de eso, ¿no? Entonces siempre ser bien, pues piquis, detallistas cuando leemos lo que nos da de vuelta, ¿sale? Esa es mi recomendación aquí, no importa para qué sea lo que se use. Entonces, bueno, ya para ir cerrando la clase de hoy, ahora que ya saben estas cuestiones que es bien importante dar contexto, que es bien importante pedir el formato en el que queremos que nos dé la información para poder fomentar una verificación más fácil. También considerar que lo que sea que nos dé de operaciones matemáticas, irlo verificando, lo que sea que nos dé de cuestiones históricas, también ir verificando. Si queremos definiciones, verificar con otras fuentes, otros diccionarios, ¿no? Todo esto, acá al final, sí es una herramienta más fácil, que nos da información más fácil, que nos da herramientas de creatividad para generar actividades, para generar información en un formato más fácil, para hablar de un tema que me está costando leer en un texto o en un artículo y pedirle que me lo explique de una manera más fácil, de acuerdo a mi contexto, ¿no? Es maravilloso la manera en la que lo podemos usar, pero al final va a depender mucho de saber cómo pedir las cosas, ¿no? La habilidad de construir prompts efectivos va a ser clave para que podamos interactuar mejor, que se pueden aplicar en diferentes disciplinas, desde la educación hasta la programación y el diseño, ¿no? No importa qué tan avanzado sea lo que ustedes quieran generar, siempre con dar el contexto, y además pensemos que esto es algo que se puede ir enseñando, porque al final desde las personas más chiquitas, los niños, adultos más grandes, jóvenes, van a estar haciendo uso de esta herramienta, y qué mejor que sepan cómo hacer las preguntas y que tengan este conocimiento para obtener mejores resultados de vuelta y poder verificar de vuelta de una manera más fácil. Y bueno, también me gustaría que sí invitarlos a que sigan explorando estas herramientas, porque lo pueden hacer, porque es bastante interesante, para que practiquen sus habilidades, las desarrollen y también vean cómo es esta interacción y le saquen el mayor provecho. Siempre, siempre, siempre recordando que vamos a estar sujetos a este error de respuesta, porque pues así pasa, ¿no? Así funciona esto. No confiarnos, aunque a veces nos digan cosas que tengan todo el sentido, porque está hecho para que el texto, cuando lo leemos, tenga todo el sentido. Entonces, bueno, gracias. Eso sería todo por la clase de hoy. Me gustaría saber si tienen preguntas o comentarios al respecto. Preguntas, comentarios, lo que sea, porque está muy, muy bueno si tienen recomendaciones también. Adelante, Luz. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál para usted de todas las inteligencias artificiales que ha salido, cuál es la que menos error, digamos, actualmente en el mercado está trabajando bien y sin ningún problema? Pues Gemini es bastante buena, y Copilot. Creo que tienen menos errores que ChatGPT, pero aún así los tienen. Entonces, al final, depende para qué la vas a usar, pero todas tienen un margen de error. Aunque, bueno, Gemini, por ejemplo, en cuestiones de programación, te diría yo, Gemini me gusta más cuando yo le pido actividades, o cuando yo hago verificación de código, cuestiones así que no entiendo por qué no funciona, me funciona muy bien. Pero eso es por lo que yo trabajo, ¿no? En cuestiones como generales, si es como texto, crear resúmenes, cuentos o todo esto, cualquiera de las tres funciona. Y a mi gusto, pues sí, prefiero eso, Gemini y Copilot, pero al final todas tienen cierto margen de error, ¿vale? Y Rubén, y después José. Adelante. ¿Qué tal, profesora? Una pregunta, ¿y cómo ve usted la inteligencia artificial de WhatsApp? Pues bastante bien. Yo he visto que personas la usan, yo no he interactuado. También las redes sociales ahora la tienen, o sea, está muy bien para acceder a información de manera rápida, pero de nuevo, o sea, tengan sus consideraciones y sus, pues tener como ahí la manera de ir verificando la información, pero sí está muy bien.
Está muy interesante, de hecho, ahora tenerlo tan a la mano. Profe, y Gemini en lo que es el celular, la verdad es que también me pareció muy bien. Usted no sé si lo haya probado. ¿Qué mencionaste? ¿Cuál es la herramienta que dices? Gemini. Ah, sí, sí, también la he hecho y también la he utilizado y también funciona muy bien. Sí, me gusta mucho. Te digo que me gusta más cómo trabaja con cuestiones de código, de programación, que otras. O sea, para hacer consultas de ese tipo. Me gusta más. Sí, está muy bien. José, pero antes de José y antes de Rafael, me dice Carlos en el chat, yo tengo un ejemplo, a mí me ha funcionado mucho por la IA en específico Meta a la hora de estudiar inglés con respecto a reglas gramaticales, oraciones o un poco más avanzadas, es necesario dar contexto a la hora de tratar de traducir. Por ejemplo, existen muchos verbos, expresiones que pueden variar mucho dependiendo del contexto de la charla y lo correcto es dar un poco de contexto para que la IA pueda interpretar correctamente. Entonces, sí, también. ¿Saben para qué he visto que también se utiliza luego ChatGPT? Tengo una compañera que tiene la versión Pro y en sus juntas de trabajo la utiliza para grabar y transcribir la junta. Y como ella lleva un poco de gestión de riesgos, le funciona muy bien tener todo transcrito y además de ahí como sacar las cosas principales y leerlo. Bueno, al final es su trabajo y realmente no se confía de las principales ideas que les da, pero le sirve como una herramienta de transcripción que es mucho más eficiente que otras herramientas de transcripción que podemos tener como grabadores de voz, porque va haciendo pues el paso de escribirlo en texto. Entonces está muy padre, ¿no? Esa es otra manera de usarlo también. Ahora sí, José y luego Rafa. Sí, bueno, yo tenía por error mi manita, pero abonando un poco, Gemini, para que vean, no me parece muy precisa porque inventa muchísimo. Sí, también. Pero Copilot sí, Copilot me parece mucho mejor. Sin embargo, creo que, por ejemplo, DeepSeek funciona mucho más para cosas más exactas, a lo mejor para matemáticas o para programación, Sí, pero siempre y cuando se tenga la versión que pesa 400 gigas. sí, es el detalle también. Porque hay una versión de DeepSeek que pesa 9 gigas más o menos, y sí funciona, pero no es tanto. De todas maneras, las dos versiones están gratuitas en páginas, Sí, pero 400 gigas si la van a probar, bueno, sí, necesitan un espacio más grande. Esa sí, para que vean, siento que es un poco más exacta. No estoy seguro si para otras cosas, por ejemplo, más artísticas o así, sí, tampoco lo he explorado por ese lado. esté más apegada a eso, porque tampoco sé si está, bueno, al menos desde donde yo la hago funcionar, no Ajá. sé si tenga conexión a internet. Entonces, como Copilot que sí tiene acceso a Sí, internet o como Gemini. Pero bueno, nada más eso así, que creo que a mí Gemini no me gusta porque yo siento que inventa mucho. sí, a mí me parece buena para ciertos detalles, pero al final yo no me fío de ninguna para cuestiones matemáticas. O sea, sí está muy padre, sí voy entendiendo el proceso, pero no lo haría para aprender un tema nuevo que desconozco. Claro. Ahí sí, ajá, sí Bueno, tendría. por ejemplo, Copilot bueno, yo soy músico, bueno, yo soy licenciado en composición musical. Ujú. Para aspectos, por ejemplo, de progresiones de acordes, armonía, todas esas cosas, funciona muy bien Copilot, cosa que Gemini no, porque Gemini sí hace cosas medio raras y, Sí, y dices, eso no funciona así, pero puede sonar. Pero bueno, incluso las inteligencias que ahora funcionan de generación de audio, que sí, también hacen música, bueno, se supone que hacen música, se supone, sí. son convincentes, pero también fallan mucho. Entonces, yo tampoco lo Sí, recomendaría también. para cosas artísticas, ni siquiera para dibujo o para cosas artísticas así como musicales. No las recomendaría. No las recomendaría las que están en acceso al público, pero las inteligencias artificiales que son de paga, bueno, que es de público gratuitas, de paga, como bueno, no de paga, locales en el ordenador, yo creo Sí, que sí funcionaría mejor porque depende mucho de lo que tú tengas en tu ordenador y no tanto de lo que la empresa te quiera compartir con las pagos que hagas. sí, Esas tal vez podrían ser más de ayuda para cosas artísticas, pero sí, otras inteligencias justo. no. Que al Bueno, final también cuando se usa para cuestiones artísticas, ya sea de diseño en el ámbito que sea,
pues también es la parte de si va de acuerdo con mi estilo, con lo que yo quiero, si me inspira, si me quedo con eso, si no. Al final también todo depende de la elección de aceptarlo o no y de qué tanto va de acuerdo a nosotros. No va a haber encuesta de evaluación, me parece. Sí, no va a haber encuesta de evaluación para los que preguntan, pero lo que sí es que la siguiente semana podríamos hacer una comparación de respuestas en diferentes ámbitos que puedo seleccionar para comparar al menos, no sé, ChatGPT, Gemini, DeepSeek y Copilot. Ver como las opciones de respuesta que obtenemos para poder discernir y nada más dedicarle unos minutos de la clase a estar explorando estas herramientas. Y la siguiente clase, que es nuestra última de habilidades digitales que voy a dar de este tema, vamos a ver aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en aprendizaje, marketing, búsqueda de trabajo y negocios, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar para estas tareitas? Y pues nada, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por conectarse. Les deseo que tengan un buen fin de semana, que usen y exploren estas herramientas con responsabilidad y siempre... Hola, profesora. Rafael, se me estaba olvidando. Sí, adelante. Ya me estaba despidiendo, perdón. Adelante. Discúlpame. Bueno, yo quería hacer una consulta. Sí. Bueno, yo estuve recibiendo clases en otra universidad y pues descargué el asistente Sisi de Google. ¿Y qué tan confiable es ese programa de inteligencia De nuevo, artificial? nunca confiarte, tienes error, o sea, tiene margen de error. Y el problema aquí es que no lo sabes hasta que tú lo usas para el ámbito en el que tú lo desarrollas, porque no hay una manera de que te digan como, este es tal, con tanta precisión, porque pues va a depender del uso de lo que preguntes. Entonces, no hay manera de saber qué tan confiable es, o sea, en tu caso, para tu uso, pero sí, si lo comparas con otras herramientas de lo que tú vas consultando, entonces sí te vas a poder dar cuenta de si lo prefieres o no. Pero como tal, todos los generadores, todas las inteligencias artificiales generadoras de generación van a tener un margen de error. Eso es algo de lo que no van a poder escapar y medirlo no es tan fácil. Incluso si ustedes ven estos artículos de qué tal es más eficiente o tal es más eficiente, su manera de compararlos es con datos, como con datasets predeterminados para medir y tienen ciertas métricas para medir cuestiones de creatividad, cuestiones de diversidad, de un montón de cosas, pero al final todos tienen un margen de error. ¿Sale? Ok, profesora, muchas gracias. Que tenga un buen fin de semana. Sí, gracias a ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Bonito fin de semana. Y pues nos vemos el sábado a las 11 de la mañana. ¿Sale? Chao. Gracias, maestra. Gracias, hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, hasta luego, maestra. Gracias, profe. Gracias, maestra. Hasta luego.